Amigas y amigos, bienvenidos a Presente y Futuro. Hoy vamos a tratar el tema de la salud en Venezuela, las condiciones en que se encuentra nuestro sistema de salud. Vale la pena preguntarse, ¿dónde están los reales? No solo dónde están los reales de la Venezuela de la bonanza petrolera de 11 años a más de $100 el barril. ¿Dónde están los reales de hoy? El presupuesto 2020 de la salud se aprobó en un marco equivalente a 5.400 millones de dólares. 5.400 millones de dólares, no es que creamos que eso resuelve o satisface la inmensa red hospitalaria y ambulatoria que tiene Venezuela, que tiene una gran infraestructura hoy abandonada. El régimen creó una nueva estructura ambulatoria en el país, los llamados CDI, en la misión con los cubanos. Cualquiera de los que esté viendo este programa puede ir a su comunidad a ver en qué condiciones están los llamados centros de atención integral de la misión Barrio Adentro que inventó el chavismo. Todos están en el suelo, abandonados, sin médicos y sin atención. Eso fue su obra. Ni hablar de la infraestructura instalada que tiene Venezuela en sus grandes hospitales. Hospitales en varias ciudades del país que han sido referencia en América Latina, que son referencia en determinadas zonas de Venezuela. El hospital universitario, por ejemplo, un hospital con fama, un hospital reconocido internacionalmente y reconocido nacionalmente por los venezolanos. Uno iba a otro estado fuera de Maracaibo, al estado Lara, a Falcón, a Trujillo, a Yaracuy, y la gente hablaba del hospital universitario. Hoy día el hospital universitario es una de las mayores vergüenzas que pueda observarse en este país. Un hospital que tenía además un nivel científico y médico, investigadores, expertos en muchísimos temas, hoy día ha pasado hasta por las manos de gente que no es capaz de gerenciar un botiquín de la Cruz Roja, menos un hospital de la magnitud del hospital universitario, que hoy es un desastre total. El Hospital Binacional de Paraguaipoa, un hospital referente en la subregión Guajira, un hospital utilizado por la gente del municipio Mara, por la gente del municipio Padilla con todas sus islas, de la gente del municipio Guajira en Venezuela, pero también al Binacional de Paraguaipoa iba gente de Maicao, gente de Uribia, gente de Riohacha, de la subregión colombiana. Hoy los médicos que hacen guardia en el Hospital Binacional de Paraguaipoa duermen en un cartón en la acera del hospital porque no hay electricidad, porque la Guajira pasa 12, 14, 18, 24, 3, 4, 5 días sin electricidad y no hay ni las más mínimas condiciones de salubridad. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que también en el Zulia tiene una planta extraordinaria en la avenida Fuerzas Armadas, hoy Paul Moreno, en el hospital de Veritas, en Sabaneta, en Lagunillas, total abandono. ¿Dónde están los reales? Hay que preguntarle a Nicolás Maduro, ¿dónde están los reales de la salud? Porque ni funciona la antigua planta hospitalaria,
ni funciona la antigua red ambulatoria, pero es que ni siquiera lo que ustedes han promovido, que son los CDI, funciona. Los centros asistenciales de salud en Venezuela son morideros humanos, verdaderas manifestaciones de la indignidad en un país. En la actualidad, además de los grandes problemas causados por el COVID-19, esa degenerada creación de laboratorio con propósitos despoblacionales, con propósitos financieros, de paralización de la economía, con eso que llaman el nuevo orden económico, y con toda esa actitud de una pandilla de criminales que a nivel internacional se prestaron para ese juego. ¿Cuántos médicos venezolanos han muerto en la pandemia? No hay cifras oficiales, se habla aproximadamente de unos 200 médicos, 36 o 37 en el Zulia. Los pacientes van a un hospital y es probable que vayan con un problema y terminen con otro, aun cuando la gente llega a los hospitales solo porque hay un médico que lo atienda, porque uno ve con tristeza cómo alrededor de los hospitales los familiares de los pacientes andan corriendo, caminando kilómetros de farmacia en farmacia a comprar una jeringa, a comprar una gasa, a comprar cualquier instrumento mínimo, porque los hospitales no tienen nada, porque los hospitales ni siquiera los pintan. Los hospitales tienen problemas de plomería, fugas de aguas negras, fugas de agua cuando les llega. Es decir, son una manifestación del abandono. Los hospitales de Venezuela se han convertido en verdaderos morideros humanos. Vamos a la pausa para escuchar el planteamiento de médicos y dirigentes gremiales. Estamos tratando el tema de las condiciones del sistema de salud en Venezuela. Vamos a escuchar la opinión del doctor Juan Carlos Velasco, parlamentario, diputado de la Asamblea Nacional y dirigente gremial. Hoy toda Venezuela vive una situación muy delicada y dramática por la grave crisis que vive el sector salud en nuestro país. No existe un componente de la salud que no padezca de la irresponsabilidad del régimen de Maduro. La salud ha sido manejada por personas incompetentes, incapaces, que lo que han hecho es privilegiar un modelo castrocomunista arcaico y retrógrado, destruyendo y llevando al colapso el Sistema Nacional Público de Salud. Toda esta situación ha conllevado a que estamos sufriendo una emergencia humanitaria compleja en vía de una catástrofe nacional que nos pone al mismo nivel de países como Yemen, Sudán del Sur y Siria. Lo grave es que la pandemia COVID-19 nos agarró en esta situación, lo que nos hace más vulnerables a ella. Venezuela ocupa la tercera posición
con las peores condiciones para enfrentar el coronavirus. El régimen de Maduro pretende engañar al pueblo y al mundo con los datos que son totalmente falsos sobre la incidencia de la pandemia en el país, al pretender hacer ver que tiene control sobre ella. Hoy podemos afirmar que hay un crecimiento exponencial de manera incontrolada. Cuando revisamos los indicadores y las diferentes variables que se toman en cuenta para medir una pandemia, podemos ver que en el mes de agosto se cerró con más de 25.000 casos por COVID. El mes de septiembre cerró con 28.394 casos por COVID. Y en el mes de octubre, en una semana, van más de 8.000 casos. A pesar de su registro, a pesar de la mentira del régimen, claramente se pone en evidencia que no tienen capacidad de respuesta ante el COVID-19, que no hay capacidad de prevención, que no hay capacidad de detención. Pero lo más grave es que el personal sanitario se nos está enfermando, se nos está muriendo. Nuestros hospitales no tienen ni siquiera agua potable, no hay insumos ni medicamentos. El personal no cuenta con equipos de protección personal ni de bioseguridad. Todo esto ha conllevado a que Venezuela se ha convertido en el país de la región con la mayor tasa de mortalidad de COVID en todo el continente americano. Tenemos 213 personas de salud que han fallecido por COVID. De esos son 138 médicos, 45 enfermeras y 16 entre trabajadores, bioanalistas y otro tipo de personal de salud. Todo esto es producto de la actitud refractaria del régimen para enmendar y corregir sus errores. No le importan los objetivos sanitarios, solo utiliza la pandemia para control político y social. Estamos viviendo una catástrofe sanitaria. Escuchemos ahora la opinión de la doctora Dora Colmenares, dirigente del Colegio de Médicos del Estado Zulia. Vamos a plantear el grave problema del sistema de salud pública que se encuentra en estos momentos a nivel regional como nacional, donde tenemos un gravísimo problema de infraestructura en todos nuestros hospitales, sin servicios básicos, ausencia de electricidad, sin internet, sin medicamentos, sin insumo, falta de aguas, y además de esto se agrega la emigración forzosa de nuestros profesionales porque ellos sienten que sus vidas están en peligro, porque no tienen cómo responder a sus familias, porque carecen de unos sueldos muy indignos. Todo esto nos conllevó a una emergencia humanitaria compleja que, sumado con la pandemia del COVID-19, pues el problema se agrava aún más. Por eso, nosotros desde el Colegio de Médicos hemos hecho un llamado a nivel regional, nacional e internacional a todas las autoridades para abocarnos a la ayuda humanitaria y así nosotros poder disminuir la morbimortalidad de nuestros agremiados. Porque como ustedes han podido observar, el estado Zulia ha sido uno de los estados donde más muertos médicos hemos presentado. En la actualidad ya hemos perdido 37 médicos que por lo general ha sido por ausencia o una inadecuada protección personal. Por eso nosotros hemos hecho un trabajo muy arduo para buscar protección personal y así proteger a nuestros médicos. Escuchemos la opinión de un experimentado médico, el doctor Alexis Rodríguez.
El Sistema Nacional de Salud está colapsado. ¿Por qué afirmamos esto de manera tan contundente? Porque existe una evaluación práctica desde el punto de vista médico para hacerlo. La salud se presta, o la presta el Estado, a través de dos grandes redes de atención médica. La atención ambulatoria a través de los servicios ambulatorios o los centros ambulatorios y la atención médica especializada que se hace a través de los hospitales de diversa categoría y distribuidos homogéneamente en todo el país. Ambas redes se encuentran en un avanzado estado de deterioro físico o falta de dotación, de la dotación necesaria para hacerlo, o en su defecto, y no menos importante, la falta de personal calificado para tal atención médica. Es por ello que repetimos, sin la menor duda, el Sistema Nacional de Salud está colapsado. Aquí hemos dejado muy claro, con todos los planteamientos que han hecho los médicos y especialistas y lo que hemos señalado, cómo el sistema de salud es una foto ampliada de la tragedia venezolana, una foto agravada de la tragedia de Venezuela. Algunos que me están viendo dirán, hasta que no salgamos de Maduro, no va a cambiar el sistema de salud. Hasta que no se produzca el cese de la usurpación. Es cierto, yo tengo esa misma convicción, pero estamos en la obligación de colocar los temas en la sociedad, no solo para denunciar el problema, que es una ratificación de las condiciones del país, en el abandono, en la negligencia, en la corrupción, en dónde están los 5.400 millones de dólares del presupuesto de salud 2020. Pero es que tenemos también que hacer como sociedad una visión crítica, pero también una visión autocrítica de lo que hemos dejado de hacer. El sistema de salud, al igual que el país, va a una etapa de transición. Y la sociedad venezolana tiene que prepararse para esa etapa de transición en el marco de la participación ciudadana y en el marco de una visión contralora de nuestra salud. Nuestros hospitales no pueden seguir siendo centros de pillería, centros de robo, donde se roban los equipos, donde se llevan hasta los medicamentos. Eso tiene que tener dolientes y eso no es otra cosa que la sociedad organizada. Hay manifestaciones constitucionales que lo permiten en el marco de la participación y el establecimiento de cómo hacerlo. Fíjense, por ejemplo,
El artículo 299 establece que Venezuela tiene un régimen socioeconómico fundamentado en los principios de la justicia social, de la democracia, la eficiencia, la libre competencia, la protección del ambiente, la productividad y solidaridad, a fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa. Es un artículo para establecer la participación ciudadana. Eso es letra muerta, pero depende de nosotros, los ciudadanos también, dar una lucha para que el marco constitucional del país se respete y se cumpla. Y los ciudadanos tenemos que organizarnos para crear todas las redes de participación necesarias en el marco de la seguridad, en el marco de la salud y en diferentes áreas. ¿Cómo puede haber una sociedad productiva si es una sociedad enferma? Una sociedad enferma no produce nada. Y una sociedad donde el ciudadano está en el dilema de si voy al hospital con una enfermedad leve y voy a contaminarme de una más grave. Nosotros vivimos familiarmente recientemente un caso. Fueron a operar a Julio Simón Pirela, familia, y en el hospital se contagió y le dio una infección urinaria. La venció. Después le dio una infección, una neumonía. Es decir, la gente va a los hospitales a atenderse una cosa y termina en otra. Yo no estoy diciendo esto por poner de relieve un caso que me produjo dolor hasta en lo personal por razones de vinculación familiar. Yo estoy poniendo un ejemplo que conozco al dedillo en función de una realidad que vivimos millones de venezolanos. Y es que la gente va a atenderse y los hospitales están contaminados, no hay bioseguridad. El 95% del personal que trabaja en los hospitales no tiene sistemas de bioseguridad. Bueno, si no hay sistema de bioseguridad para los trabajadores, los médicos, las enfermeras, los obreros, los empleados, ¿cómo va a haber para los pacientes? Entonces estamos en presencia de un desastre. Y ese desastre tiene que servir de alerta, tiene que denunciarse, pero también tiene que preparar a la sociedad venezolana para lo que viene, que es la sociedad de transición para recuperar la democracia y la libertad. Y hay fundamentos en la Constitución, en la doctrina constitucional y en la cultura de participación venezolana que hay que estimular su organización. Finalmente, quiero agradecer a toda la teleaudiencia de Visión Democracia TV por el apoyo que nos han brindado en estos días a todos los programas que estamos realizando, no solo Presente y Futuro, sino todos los programas de este canal, que no son otra cosa que un reto a la censura, una expresión breve, concreta, en contra de la censura. Hasta la próxima entrega.